Saludamos a todas las personas que hacen parte de la Iglesia Santa del Monte Oreb. De la misma forma saludamos a las personas que llegan a nuestro canal, a nuestras redes sociales. Bien, vamos a comenzar el tema de hoy. Dijimos que iba a ser una continuación del anterior. En la anterior predicación o mensaje vimos por qué es importante la Biblia. Dijimos que íbamos a hacer 3 entregas. Esta es la segunda. Gracias a Dios, pues pudimos traer esta información y toda esta predicación. El título de hoy es 4 funciones y aplicaciones de la Biblia. Fíjate, son funciones y aplicaciones de la Biblia. Entonces dijimos que íbamos en la parte 2. Bien, es importante, es conveniente, es fundamental que leamos y estudiemos la Biblia. Hemos dicho en el estudio anterior que la Biblia afirma ser no solamente la palabra de Dios, sino también la verdad de Dios. Es por este motivo trascendental que debemos hacer uso de la Biblia, o sea, que debemos proyectarnos y hacer de este uso de la Biblia algo cotidiano, buscarla y escudriñarla diariamente, apropiándonos de ella como nuestro alimento para el espíritu y para el alma. En esta exposición partimos de los 4 propósitos principales que el Gran Yo Soy nos da para estudiar, para educarnos, para aprender, para instruirnos en su palabra y experimentar las grandes riquezas de la gloria y la perfección de su Evangelio de Reino. Fíjate que vamos a analizar 4 propósitos principales, 4 funciones o aplicaciones que la Biblia tiene, que el Señor nos da para educarnos, para enseñarnos, para aprender, para instruirnos. Bien, vamos a 2 de Timoteo 3, 16, 17. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura de Dios que es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Fíjate, iglesia, cuáles son las 4 intenciones que Dios desea que nosotros poseamos para interactuar con su palabra de verdad, para absorberla, en primera instancia nosotros mismos, y luego darla a conocer a otros. Este pasaje nos habla de 4 funciones que no son solamente propósitos o intenciones, sino que asimismo son aplicaciones que la Biblia cumple solo para los que la leen, solo para los que la siguen, la estudian y la practican. Entonces, estos 4 parámetros o estas 4 aplicaciones son enseñar, como dice el versículo 2 de Timoteo 3:16, enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Vamos a ver entonces la primera función o primer propósito: enseñar. Según la traducción griega, la palabra enseñar es lo que se enseña. Esta palabra enseñar, dentro de los parámetros espirituales bíblicos, se refiere de manera general a la enseñanza formal y codificada. Por eso digo que es lo que se enseña. Y de acuerdo a los parámetros
bíblicos. Se refiere de manera, como ya les dije, general a la enseñanza formal y codificada, es decir, enseñanza reglamentada, catalogada, recopilada y legalizada, lo cual significa que toda la enseñanza doctrinal debe partir solamente de las palabras, ideas y conceptos espirituales que encontramos en la Biblia. O sea que no nos podemos salir de esos parámetros, ¿sí? Que toda la enseñanza doctrinal debe partir solamente de la Biblia, o sea, de las palabras, las ideas y conceptos espirituales que encontramos en la Biblia. No podemos hacer interpretación de los pasajes a nuestro acomodo, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces es necesario que tengamos mucho cuidado con esto. Bien, vamos a 1 de Timoteo 6:3-5. 1 de Timoteo 6:3-5. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ahí le está escribiendo el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Fíjate que estas son las cartas pastorales a las cuales Pablo dirigía a los que tenían creciendo espiritualmente, es decir, a sus hijos espirituales. Bien, pero por otro lado observamos que las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo deben estar y deben ser conforme a la verdadera enseñanza. De lo contrario, como dice el pasaje, seríamos orgullosos, sin conocimiento espiritual, con costumbres dañinas, carentes del significado de esta palabra, que es viva y eficaz, lo cual trae consigo toda clase de envidias, enojos, insultos, desconfianzas, peleas y discusiones. Entonces debemos estar centrados en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Hechos 2:40, 42. Hechos 2:40, 42. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá en este verso está hablando el apóstol Pablo, y dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. ¿Sí? En el 42 dice: y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Encontramos en este verso a la iglesia primitiva y vemos de dónde recibieron ellos su doctrina. Los apóstoles eran la autoridad espiritual, de ellos provenía la sana doctrina. Los apóstoles del Señor Jesucristo compartían con esta iglesia que estaba floreciendo las enseñanzas de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, y también aprendían a cómo celebrar la cena del Señor y el partimiento del pan. Es decir, los apóstoles enseñaban todo esto y la iglesia primitiva lo aprendía, incluso a cómo celebrar la cena del Señor y el partimiento del pan. Bien, vamos a 1 de Timoteo 4, 13, 16.
Entre tanto que voy, 1 Timoteo 4, 13, 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vea lo que dice el 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, pero no solamente en la lectura de él, sino que él tenía que leerles a los que él tenía bajo su cobertura espiritual. O sea, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Estas palabras nos enseñan acerca de cuál debería ser nuestra actitud en relación a las enseñanzas de la Biblia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que continúe leyéndoles la Biblia. ¿A quiénes? A los miembros de la iglesia. Que no deje de animarlos y de enseñarles la sana doctrina. Que no deje de utilizar los dones que Dios le dio. Todo esto para que ellos vean su crecimiento espiritual y su liderazgo. Que se comporte como un verdadero cristiano, teniendo cuidado de lo que enseña, sabiendo que si hace esto, no solo él mismo se salvará, sino que salvará a todos los que lo escuchen. Bien, amén. Vamos ahora a Marcos 6, 7, 6, 8. Al libro de Marcos 7, 6, 8. Marcos 7, 6, 8 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, está hablando el Señor Jesucristo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fíjate, ¿de dónde se pueden originar y salir las falsas doctrinas? Según este pasaje, dice el pasaje, que por seguir las enseñanzas humanas, es decir, no enseñar lo que está escrito en la Biblia, por seguir las enseñanzas humanas y dejar de lado los mandamientos de Dios. Fíjate, iglesia, que toda la enseñanza debe estar basada, como ya hemos dicho, en la palabra de Dios, en los mandatos de Dios, de ninguna manera en la tradición, en los pensamientos, prácticas o costumbres de los hombres. Vamos al libro de Juan 7, 16, 18. Juan 7, 16, 18. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. El Señor Jesucristo recibió su doctrina del Padre. Dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, que él la recibió de su Padre, del Padre. Vemos que él no se inventó nada, que no habló por su propia cuenta, siendo el mismo Dios en la carne, ¿no? Al ver este punto de la enseñanza, o sea, dentro de la primer parámetro que estamos estudiando de lo que es la enseñanza, desde una perspectiva más amplia,
notamos que la verdadera doctrina no es cuestión de una opinión personal acerca de lo que podamos sentir o pensar, sino que proviene de la soberanía perfecta de la palabra de Dios. Esta doctrina no cambia con el tiempo, ni con las circunstancias. Se ha mantenido incólume a través de la historia. No ha cambiado. Es la misma desde el principio. Y también ha sido la misma desde que Cristo fundó la iglesia en el siglo I. Los apóstoles fueron utilizados por Dios para enseñar esta sana doctrina a la iglesia. Fíjate, dijimos que los apóstoles de aquella época eran la autoridad espiritual, los que enseñaban la palabra. Y ellos fueron utilizados por el gran Yo Soy para enseñar esta sana doctrina a la iglesia. Y ellos la aprendieron directamente. ¿De quién? Del Señor Jesucristo, quien a su vez enseñó la doctrina de Dios el Padre. Entonces fíjate, no nos podemos salir de esos parámetros bíblicos. Bien, dijimos que eran 4 funciones según lo que vimos en el versículo de 1 de Timoteo, que son enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Son las 4 funciones, las 4 aplicaciones y los 4 propósitos que tiene la Biblia para mí y obviamente para los demás. Segunda función, redarguir. ¿Qué es esa palabra o qué significa ese término redarguir? El significado bíblico del término redarguir quiere decir aquellas cosas que nos hacen corregirnos. Es cambiar. Perdón, excuse. El significado bíblico del término redarguir quiere decir aquellas enseñanzas que nos hacen corregirnos. Es cambiar y corregirnos nosotros mismos y amonestar a alguien con el fin de que se corrija. Para seguir el modelo de vida que se revela en las Escrituras, tenemos que corregirnos y hacer cambios en nuestra vida. Cuando aceptamos que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad utilizarla para redarguir o refutar, en primer lugar, nuestro comportamiento y luego el de otros. Debemos revisar las Escrituras para determinar si nuestras ideas o creencias están basadas en la Biblia o son contrarias a ella. Recordemos que la Biblia es el estándar por el cual debemos probar, medir, redarguir o refutar todas las ciencias, doctrinas, ideas o estilos de vida. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Qué quiere decir esto? Es que debemos ponerlo todo a prueba, examinar todas las cosas, quedarnos nada más con lo bueno, guardar y aferrarnos a todo lo conveniente, lo lícito delante de Dios, desechando lo malo. Bien, vamos a Efesios 5:10-13. Efesios 5:10-13 dice: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. ¿Qué es lo que tenemos que probar o comprobar? Según este versículo, dice, comprobando lo que es agradable a Dios. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que comprobar o probar? Todo lo que es agradable a Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer con las cosas contrarias a esto?
Dice, no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, no hacernos cómplices con los que no conocen a Dios. Es nuestro deber, por el contrario, reprender esas obras, hacerle ver a estas personas sus errores, porque estas cosas no aprovechan para nada. Ahora, ¿cómo podemos establecer cuál es la legislación? ¿Cómo podemos nosotros llegar a establecer cuál es la legitimidad de los líderes, de los ministros, de los pastores, los maestros o los predicadores de las iglesias? Vamos a Apocalipsis 2.2. Apocalipsis 2.2. Esta es la carta que le escribe el ángel a la iglesia de Éfeso. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces nos podemos dar cuenta que la legitimidad de los líderes se puede probar en relación a que si no enseñan o dicen de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y cuando son puestos a prueba son hallados mentirosos. Bien, hermanos y hermanas, este aspecto de redarguir se aplica a usar la palabra de Dios para analizar lo que creemos y lo que hacemos. Hemos dicho que si una doctrina, idea o estilo de vida es contrario a lo que está revelado en las escrituras bíblicas, debemos refutarlo, redarguirlo, es decir, debemos oponernos. A medida que estudiemos la Biblia o la palabra inspirada de Dios, descubriremos versículos bíblicos que contradicen muchas de las creencias y prácticas del cristianismo tradicional, del cristianismo convencional. Pero debemos estudiar estas palabras inspiradas honestamente y comprobar todas estas creencias a la luz de la Biblia. Bien, esta era la segunda aplicación. Vamos a la tercera aplicación, que es corregir. Entonces, enseñar, redarguir, corregir. Tercera aplicación, corregir. La palabra griega utilizada para corregir tiene como significado la restauración a un estado recto, íntegro, correcto. Se trata de hacer correcciones y mejorías en la vida. Esta palabra corregir está estrechamente ligada a redarguir, pero hace más énfasis en la corrección de nuestra vida y de nuestro carácter. Iglesia, debemos comprender que la Biblia, la palabra de Dios, no es para nada un libro de historias de personas que vivieron hace miles de años, sino que es un libro cuyo contenido son instrucciones llenas de sabiduría y del conocimiento práctico de cómo vivir la vida en la actualidad. Para andar por los caminos de justicia y de verdad que se revelan en la Biblia, es absolutamente necesario hacer cambios, es decir, corregirnos nosotros mismos, cambios que reflejen un comportamiento más asertivo con los demás, indicando con esto la transformación que ha hecho esta palabra en nosotros. La Biblia nos proporciona 10 leyes espirituales básicas de conducta para guiar nuestro comportamiento, para guiar nuestros pensamientos, para guiar nuestras relaciones con Dios y con nuestros semejantes. Ahora bien, para poder poner en práctica estos 10 mandatos o mandamientos que nos da el Todopoderoso para regular nuestro comportamiento, debemos modificar las áreas de nuestra vida que quebrantan
estas leyes espirituales dadas por Dios. Es decir, debemos corregirnos. Esto, como les digo, requiere de corrección, de reparación, de transformación, de lucha contra las obras de la carne. Porque Dios corrige a los seres humanos, especialmente a sus hijos, a través de su palabra. Vamos a ver qué respuesta nos da la palabra. Proverbios 3:11. Proverbios 3:11, 12. Porque Dios corrige a los seres humanos. Recordemos que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Esa facultad de que tenemos los hijos de Dios solamente es adquirida cuando reconocemos al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Las otras personas seguirían siendo criaturas hechas por Dios hasta que no procedan a hacer eso, o sea, a arrepentirse y a reconocer al Señor Jesucristo como el Dios de su vida. Pero porque Dios corrige a los seres humanos, especialmente a sus hijos a través de su palabra, Proverbios 3:11, 12 dice: No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Fíjate que ahí está la respuesta. Dios nos corrige porque nos ama, porque somos sus hijos, porque castiga y reprende a sus hijos. Es por eso que debemos volvernos a Dios y obedecerlo. El principal objetivo del gran yo soy al corregirnos por medio de su palabra es que vivamos en paz y que hagamos el bien. Vamos al libro de Hebreos Nuevo Testamento, la última carta que se le atribuye también a Pablo, de las 14 cartas que escribió Pablo. Hebreos 12:11 dice: Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces la disciplina nos ejercita, ¿sí ves? Porque después produce un fruto apacible de justicia. Fíjate que aquí dice que a nosotros, porque dice, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Entonces dice que no nos gusta el castigo en el evento en que lo recibimos, pues esto nos causa tristeza, nos duele, nos lastima. Pero si aprendemos la lección y asumimos la reprensión que el Señor, que el Dios nos quiere dar, entonces viviremos en paz y estaremos dispuestos a hacer el bien. La motivación principal del Altísimo para corregirnos es su amor perfecto y su preocupación por nuestro buen desempeño como sus hijos, como sus seguidores, como seguidores de su causa, de sus principios, como buenos cristianos. Al leer, estudiar y meditar en la palabra, encontraremos aspectos y circunstancias en nuestra vida que no están de acuerdo con las leyes o normas espirituales instituidas por Dios. Así que aprendamos su forma de vivir y llevemos a feliz término esos cambios representativos en nuestro diario vivir. Bien, cuarta aplicación. Dijimos que eran 4, ¿sí? Es que nos habla primera de Timoteo, creo que 3:16. Entonces son enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La palabra esta de justicia en el original griego, ¿sí?, significa el estado de una persona tal como debe ser, es decir, justo, lleno de justicia. Y esta justicia es la condición aceptable ante Dios. Fíjate que la justicia
de un ser humano, del ser humano, es la condición aceptable ante Dios. No puede ser otra. La justicia describe el estilo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos en su totalidad. Él quiere que seamos íntegros, que estemos apartados, es decir, santos. Santo significa apartado, retirados. Recordemos que parte de esa integridad es que procedamos en arrepentimiento, en confesión de nuestras ofensas y pecados delante de Él. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, que esa obediencia total al Señor también está, de lo más importante que está incluido es esto, que nosotros nos duela en el corazón haber pecado, cometer pecado delante de Dios. No hay nadie perfecto, ¿no? Y nosotros lo ofendemos de muchas maneras, a través de nuestras acciones, de nuestras obras, de nuestros pensamientos, de nuestros malos sentimientos, malos pensamientos, malas emociones, malas decisiones. Entonces es necesario que estemos todos los días así, proceder en arrepentimiento, en confesar nuestras ofensas, pecados delante de Él. Esa preparación que nos da la Escritura para nosotros vivir y enseñar a otros a vivir en justicia es fundamentalmente la razón por la cual la Biblia es importante para todos nosotros en la actualidad, ya que ella contiene las instrucciones de cómo vivir y convivir de la manera que a Dios le agrada. Contiene las herramientas espirituales que nos conllevan a la felicidad. E indiscutiblemente esta palabra es la que nos lleva a la vida eterna. Pero vamos ahora a ver cuál es la definición de justicia en la palabra de Dios. Sí, ¿qué es justicia de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios? ¿Qué es justicia para Dios? Vamos al Salmo 119. Salmo 119, 172. Recordemos que ese salmo es el más largo de la Biblia, ¿no? Tiene 176 capítulos. El capítulo más largo de la Biblia, del Antiguo Testamento. Salmo 119, 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Que la justicia es ¿qué? Los mandamientos de Dios. Vemos que es poner por obra los mandamientos de Dios. La verdadera justicia se define y se concreta como obediencia a la ley de Dios. Estas leyes espirituales de Dios o mandamientos definen a su vez un principio general que se entreteje entre todos los 66 libros que componen la Biblia. ¿Sí? Este principio general del cual estamos hablando es el amor. ¿Sí? Está implícito también en los mandamientos. El amor primeramente hacia Dios y en segundo lugar el amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestros semejantes. Entonces vamos a ver esas 10 leyes espirituales o los 10 mandamientos de Dios, que dijimos que era la definición de justicia. Entonces vamos a ver la justicia hacia Dios y la justicia hacia los hombres. Justicia hacia Dios, ¿sí? Son los primeros 4 mandamientos, es decir, es lo que tiene relación con Dios. Y los últimos 6 mandamientos son los que tienen relación con los hombres. Entonces fíjate tú, esto se encuentra en Éxodo 20, aquí vamos simplemente a tomar una síntesis de cada uno de estos mandamientos. Dice: justicia hacia Dios, no tengas otros dioses delante de Dios, no hagas ídolos, fíjate, está hablando, no tengas otros dioses delante de Dios, no hagas ídolos, no tomes el nombre de Dios en vano,
Recuerda el día de reposo para santificarlo. Estos 4 mandamientos, que son los primeros 4 leyes espirituales, son los que nosotros debemos tener en cuenta para relacionarnos con Dios. ¿Sí? Después vienen los últimos 6 o los otros 6, que es la justicia hacia el hombre. Justicia hacia el hombre. Entonces dice, honra a su padre y a su madre. Fíjate que es ya entre la humanidad. No mate, no cometa adulterio, no robe, no mienta, no codicie. Entonces son 6 mandamientos que nos muestran la relación que debemos tener nosotros. O sea, lo que nos sirve para regular a nosotros las relaciones humanas y las relaciones con Dios. Bien, para terminar, podemos condensar lo dicho hasta aquí en que debemos marcar un precedente, tener en cuenta hasta lo sumo que la intención de la palabra de Dios se deriva en la aplicación de estos conceptos, de estas 4 funciones que tiene la Biblia, que son enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Enseñar. Primero, dejar que esta palabra nos enseñe, es decir, esta palabra nos enseña a nosotros, para poder nosotros enseñar a los demás. Redarguir. En primer lugar, ver qué rechaza o que no acepta la palabra de Dios para nosotros, y luego adoctrinar, de acuerdo a estas mismas iniciativas, la conducta y comportamiento de los demás. Corregir, con ánimo pronto, hacer las correcciones necesarias y suficientes de nuestra conducta, y de esta manera llegar a poseer el suficiente discernimiento para ayudar a reformar la vida de otros. Entonces fíjate que van 3: enseñar, redarguir, corregir, y falta una: instruir en justicia. Implica primero aplicar los mandamientos de Dios, las leyes espirituales de Dios en nuestra vida para poder instruir a otros en justicia. Como vemos, se trata, bajo estos parámetros, de transformar, de cambiar, de reformar, de restaurar, de perfeccionarnos y evolucionar en el espíritu. Esto con el objeto de transformar primeramente nuestra vida, cambiar otras vidas, cambiar y transformar otras vidas y ganar almas para el Señor Jesucristo. En la tercera entrega de este tema, dijimos que íbamos a dar 3, que es la próxima semana, veremos algunos otros elementos acerca de la verdadera justicia bíblica, procedimientos espirituales que es necesario que pongamos en práctica y que les demos aplicación. Bien, iglesia, con estas palabras terminamos la predicación de hoy. Recordemos que es importante que tengamos esto claro: 4 funciones y aplicaciones de la Biblia. ¿Sí? Las funciones que tiene la Biblia, las aplicaciones que tiene la Biblia. ¿Cuáles son? Enseñar, dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso lo vimos la clase pasada. En esta clase vimos, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, iglesia, queridos oyentes de nuestro canal de YouTube, de Facebook, Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.